Bueno, entonces vamos a trabajar lo que se llama las listas en Excel. Y una lista, pues obviamente nos va a servir para elegir un dato, no digitarlo, elegir el dato de esa lista. Entonces, con eso, lo que hemos venido diciendo y lo que ustedes ya vieron en esta función, me permite controlar lo que el usuario digita. Entonces, vamos a crear una lista que tenga, en este caso, vamos a hacerla lo más simple a lo más complejo. Vamos a hacer una lista donde el usuario determine o el usuario elija si la forma de pago es contado o crédito. Que el usuario no coloque esto manualmente, sino que el usuario elija a partir de la lista si es contado o crédito. Bien, entonces voy a borrar todo lo que pues ya se almacenó en esta columna. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar todo esto. De pronto algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no cambiaron estos datos si se borró la información de acá? Porque pues acá estamos controlando de que si lo que digitaron es crédito, o sea, no estoy controlando directamente la información de la celda. Estoy diciendo que si lo que existe en esta celda es igual a crédito, pues entonces haga algo. Si no, pues haga lo contrario. Entonces, por eso es que pues aquí no cambió. Todo depende del dato que esté aquí. ¿Vale? Todo depende del dato que tengamos acá. Entonces, vamos a construir la lista. Para construir la lista, lo primero que debo de hacer es crear una tabla o crear una hoja independiente que tenga los datos de la lista. Esto es una forma de hacerlo, ¿vale? O sea, vamos a colocarlo acá. Construir una hoja independiente con los datos de la lista. Una de las formas o tantas formas que hay para hacer. Bien, entonces yo tengo una hoja, una tabla independiente con esa información. Dime, Slendy. Hola, Slendy, dime. Slendy, no te escucho. Que si la contabilidad de Lucas Pacioli es la misma contabilidad que estamos viendo. ¿La contabilidad de qué vos, Slendy? ¿De qué? Lucas Pacioli es... La contabilidad de Lucas Facioli. ¿Es lo que yo te estoy entendiendo? Lucas Facioli. Sí, ¿ah? ¿Qué es la contabilidad de Lucas Facioli? Porque pues esto es Excel, ¿sí? No sé, pues Lucas Facioli, ¿a qué te refieres con eso? ¿Un programa o algo por eso? Fue una pregunta que me hizo mi esposo, entonces quería preguntártela. No sí, porque pues Lucas Facioli, tengo entendido, es un programa contable o algo así por el estilo, ¿sí? Pero esto no es contabilidad. Esto es Excel, pues estamos aplicando fórmulas de Excel y trabajo en Excel que son aplicables obviamente a contabilidad, ¿no? ¿Sí? Casi la gran mayoría de programas contables pues toman registros de datos que son, o pueden tomar registros de datos que son capturados en Excel o pueden vaciar los datos de la contabilidad a Excel. Entonces,
Aquí lo que estamos haciendo, para que pues le comente a Alexis, lo que estamos haciendo es haciendo un descuento a un precio de un producto, haciéndolo automáticamente, ¿sí? Hacer que el Excel genere automáticamente o tome o realice esos descuentos automáticamente con base en una información que yo le estoy ingresando. Entonces, como esa información que yo le ingreso al Excel puede, si la dejo en manos del usuario, puede que el usuario la digite mal o puede que el usuario se equivoque al digitarla. Entonces, para evitar que el usuario se equivoque, yo voy a construir una lista para que el usuario lo único que haga sea sino elegir el dato de esa lista y así no tener la tendencia a equivocarse. Por eso, cuando estamos hablando de que vamos a automatizar la hoja de cálculo, es que vamos a crear una estructura que sea lo suficientemente programada para evitar al máximo los errores que se pueden cometer por digitación en las hojas de cálculo. Y eso nos lo permite realizar completamente el Excel haciendo una automatización. Por eso en esta parte de Excel avanzado estamos hablando de no de meterle datos al Excel, de sistematizar al máximo esos datos que se incorporan a la hoja de cálculo. Pero sí, o sea, Alexis tiene razón en el sentido de ¿cómo se llama? Hay programas contables, me imagino que Lucas Facioli debe ser un tipo de programa contable. Yo inclusive también a nivel industrial existen las celdas Lucas Nules, que son pues sistemas automatizados y sistemas de unidades de trabajo en producción de manufactura continua. Claro, eso existe, pero aquí pues lo que estamos haciendo como tal es automatizando pues la hoja de cálculo. Bien, entonces para crear, ¿cómo? Entonces, para crear pues esa lista, entonces yo coloco los datos que necesito la lista en una hoja independiente. Entonces vamos a hacer eso. Voy a borrar acá y vamos a hacerlo. Entonces, ya por Excel básico aprendimos a generar una nueva hoja de cálculo. Aquí tengo una hoja, la hoja número 1. Voy a generar la hoja número 2. Entonces simplemente le doy clic aquí, hoja nueva, y ya tengo la hoja de 2. Le voy a cambiar el nombre a la hoja de 2. Entonces ya sabemos cómo le cambiamos el nombre a la hoja. Le doy clic derecho y le digo cambiar nombre y le voy a colocar un nombre acá y le voy a colocar lista. ¿Y cuál es la lista que necesito? La lista que necesito es que el usuario me digite si es contado o si es crédito, si es contado o si es a crédito. Dos cosas. Para que se vea pues como un poquito la lista, coloquémosle aquí otro valor, por decir algo, pero pues esto no tendría razón de ser, ¿sí? Si es contado o si es de contado o si es a crédito. Bien. Entonces ya está la lista. ¿Cómo así, profesor? Sí, ahí está la lista. Ahorita hacemos una lista más larga, pues aquí ya tengo la lista, entonces volvamos aquí. Entonces, a toda esta columna, voy a señalar esta columna, toda esta columna, vamos a señalarla. Entonces, toda esa columna ya la tengo señalada.
Voy a señalar la columna, listo, ya la tengo señalada. Entonces me voy a ir acá, me voy a ir al menú de navegación, donde dice datos. Se los voy a señalar acá. Entonces me voy a ir al menú de navegación donde dice datos. Y estoy ubicado en este punto. Entonces acá en el menú de navegación donde dice datos. Entonces ahí donde dice datos, en datos me voy a ir acá donde dice herramientas de datos y donde dice validación de datos. Datos, validación de datos. Donde está este grafiquito o donde dice datos, validación de datos. Entonces en la parte de navegación, donde dice validación de datos. Entonces ahí donde dice validación de datos, le voy a dar clic donde dice modo redundante validación de datos. Bueno, entonces me va a aparecer el cuadro de diálogo de validación de datos. Entonces en configuración le voy a decir, bueno, criterio de validación, permitir qué. Entonces, permitir una lista. En criterio de validación le digo permitir una lista. Es una lista lo que vamos a hacer. Permitir una lista. Entonces me dice, vea, ¿cuál es el origen de la lista? Entonces yo le doy aquí clic en este botoncito y me voy para el origen de la lista y señalo la lista. ¿Dónde tengo la lista? Entonces la lista la tengo en una hoja que creé aparte que la llamé lista. En esta hoja que tengo aparte, que la llamé lista y voy a señalar todo el rango de datos de esa lista. Fíjese que él me coloca aquí, me dice, vea, lista, pesos A, pesos 1, quiere decir que controle la columna hasta pesos A3, o sea, desde A1 hasta A3 es la columna, es la lista. Entonces señalé la lista, vuelvo y le doy clic aquí en el botoncito. Aquí ya me quedó el origen de la lista y le digo a aceptar. Entonces, ¿qué sucedió? Miren lo que sucede. ¿Qué sucedió? Que ya cada celda tiene un pequeño triangulito que si yo le doy clic, me muestra para que yo elija. Bueno, ¿cuál es la forma de pago? Entonces lo voy a asociar eso. Yo voy a elegir aquí, ¿cuál es la forma de pago? Ah, bueno, contado. Me vengo aquí, ¿cuál es la forma de pago? Voy a elegir. Ah, bueno, sí. Ah, crédito. Me vengo aquí y digo, ah, bueno, ¿cuál es la forma de pago? Ah, sí, otro valor, ¿vale? Entonces ya cada celda tiene entonces anexado lo que se llama una lista o lo que se llama el control de lista. Entonces, si yo le doy aquí al control de lista, me aparece obviamente la lista y que yo pueda elegir un dato de esa lista, que yo lo pueda elegir. Profe, ¿y otro valor sería qué quiere decir otro valor? Como un ejemplo. Ah, ese otro valor, esa es una muy buena pregunta. Lo coloqué ahí, pues aquí no tendría razón de ser,
Yo lo coloqué ahí pues como por hacerlo un poquito más extenso, ¿sí? Pues una bobada por hacerlo más extenso, pero pues obviamente ahí no tienen razón de ser porque o la cosa es de contado o es a crédito, ahí no hay otra vaina y totalmente diferente, ¿sí? Entonces lo coloqué, lo coloqué así pues por colocar, pues colocar otro dato, pero enseguida vamos a ver algo más extenso. Bien. Gracias. Perdón, profe. Dime. ¿Me puede volver a explicar, porfa? Claro, con gusto. Volvámoslo a hacer. Vamos a volverlo a borrar y lo volvemos a hacer y lo hacemos suavecito. Espérate, Gracias. vamos a quitarle la lista a esto de aquí. Quitémosle totalmente la lista. Entonces me señalo. Me voy a validación de datos. Entonces dice borrar todo. Le voy a decir que aquí donde dice borrar todo, aceptar, entonces ya las celdas me quedaron sin asocio de la lista. Bueno, entonces voy a borrar aquí y vamos a volverlo a hacer, claro que sí. Entonces miren, mis estimados pan de trigo. Para construir, ¿tienes claro cuál es el objetivo al construir una lista? El objetivo al construir una lista es evitar al máximo la digitación del usuario, o sea, que el usuario solamente seleccione lo que necesitamos, ¿vale? Eso es lo que necesito en una lista. Entonces, ¿qué hago? La lista la construyo en otra forma, en otra hoja de cálculo, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo. Entonces aquí me fui para otra hoja de cálculo. Ya sabes, en hacer otra hoja de cálculo, que eso lo trabajamos en Excel básico, hacer otra hoja de cálculo. Y a esa hoja de cálculo le coloqué un nombre. Y le coloqué la lista. Le coloqué la lista que necesito. Para este caso, en concreto, en este ejercicio, la lista es o contado o crédito. Tiene razón en lo que me preguntó Zoraida, que es otro valor. Sí, y tiene razón, aquí no encaja el otro valor, pero es como para que se vea pues una lista un poquito más grande. Bueno, entonces coloqué la lista como yo necesito que esté digitada. Entonces, si yo necesito que esté digitada en mayúscula, pues entonces la coloco en mayúscula. ¿Bien? Como necesito que esté digitada. Recuerden que la lista es para evitar que el usuario me digite mal, que solamente él haga una lección y pare de contar. Entonces, aquí tengo la lista. Bueno, entonces me fui a donde necesito hacer la lista. ¿Dónde necesito hacer la lista, Luz? Entonces, señalo el rango de celdas a las cuales necesito aplicarle la lista. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? ¿Me has entendido hasta ahí? Bueno, entonces viene aquí lo álgido. Entonces, ¿qué es lo álgido? Entonces en la navegación me voy a ir a datos. Entonces en el menú, en la parte superior, en la barra de navegación me voy a datos. ¿Ya lo ubicaste? Entonces me voy a datos, muy bien. En datos me voy a la opción validar datos, que se encuentra en el cuadro o caja de herramientas de datos. Entonces ahí le doy clic donde dice validar datos. Y ahí existe una opción que es la opción de validar datos, ¿sí? Entonces le doy clic a esa opción de validar datos. Muy bien, entonces validar datos me va a mostrar un cuadro de diálogo. Y ese cuadro de diálogo me dice, permitir una lista. ¿De dónde? Entonces yo le doy clic acá, le doy clic aquí para irme y señalar, irme a la hoja que necesito, me voy a la hoja que necesito y señalo la lista. Bien. Entonces vuelvo y le doy clic aquí en este botoncito. Vuelve otra vez y me abre el cuadro de diálogo y ya me queda aquí listo donde me queda organizadito donde tengo toda mi lista.
Entonces dice que mi lista se encuentra en una hoja que se llama lista, de la A1 hasta la A3. Y eso es lo que yo tengo aquí. ¿Vale? Entonces le doy clic donde dice aceptar y ya él se me devuelve a las celdas, se devuelve a las celdas donde yo ejecuté esa acción. Y ahí en las celdas entonces ya me aparece la lista. Vamos a hacerlo con otro ejercicio para que vean lo interesante de esto. Miren, de pronto aquí lo voy a hacer con otro ejercicio. Vamos a borrar esta lista de estas columnas. Voy a borrar esta lista, señalo la columna y le digo validación de datos y le digo que borre todos esos datos. Le digo aceptar. Entonces ya la columna me quedó con los datos borrados. Voy a hacer una lista con nombres de personas. Entonces, en vez de contado, crédito y valor, voy a hacer una lista con nombres. Entonces voy a colocar aquí a los nombres. Entonces voy a colocar aquí a Luz Pica. Voy a colocar aquí a Luisa Arenas. Voy a colocar aquí a Marcela Arenas. Voy a colocar aquí entonces coloquemos aquí a Zoraida Ortiz. Coloquemos aquí entonces a Lina Marcela. Coloquemos entonces aquí a Exlendi. Y colocamos, ya iba a negriar a José. Entonces colocamos a José. Bueno. Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Cuánto hace que tenía el micrófono apagado? Hay mucho rato. Sí. Bueno, entonces, ojo pues. Uy, no friegue. ¿Desde cuánto hace que tenía el micrófono apagado? ¿Desde Yo pensé que era el internet mío. No, ¿desde que reiniciamos? Sí. No, hace poquito. Yo pensé que estaba fallando el internet también. Bueno, y cuando resulten esas vainas me dicen, porque de pronto fue que moví inconscientemente algo aquí. Entonces, miren pues, construí una lista, ¿vale? Construí una lista con los nombres de todos ustedes, ¿sí? Lo que hemos dicho, construí una lista en otra hoja independiente, ¿vale? Entonces, en la hoja donde yo necesito que aparezca la lista, o que me dé para hacer la lista, señalo las celdas que necesito que se me asocien a la lista, las señalo y entonces me voy aquí donde dice datos, validación de datos, le doy clic donde dice validación de datos y le voy a dar clic acá donde dice permitir cualquier valor, ¿sí? Permitir cualquier valor, entonces aquí elijo permitir una lista. Y al permitir la lista, pues entonces le doy clic aquí a este botoncito para que él me permita ir a la lista, ¿sí? Entonces vengo aquí a la hoja que tiene la lista y señalo la lista que necesito, la señalo. Entonces ya me quedó el rango y dónde se encuentra esa lista. Resulta que la lista la tengo aquí en una hoja que se llama lista. ¿Bien? Vuelvo y le doy clic aquí al botoncito
Ya quedó el origen de esa lista ahí establecido, le digo aceptar. Y ya aquí en la columna, en la celda, ya me aparece el botón lista desplegable. Este botón lo vamos a llamar lista desplegable. Entonces yo le doy clic al botón y ahí me aparece, entonces resulta que, este usuario es Luisa. Listo, señalé Luisa. Entonces, el que está digitando no tiene que digitar. Luisa Arena no tiene que digitar. Lo señala y lo elige de una lista. Por eso se llama lista desplegable. Vengo aquí, otro. Entonces, lo señalo. Bueno, esta es Zoraida Ortiz. Listo, Zoraida Ortiz. Vengo aquí, voy a elegir otro. Bueno, listo. Este es José María. Entonces, señalo a José. Vengo aquí, elijo y digo, bueno, esta es Luz Pica, entonces lo señalo. Bien, entonces evito que el usuario digite, sino que el usuario lo que hace aquí es señalarme, elegir de una lista que yo le estoy dando al usuario. Entonces yo vengo y digo acá, bueno, esta es Marcela. Bueno, este es Slendy. Entonces, fíjense que es más rápido inclusive. ¿Por qué? Porque el usuario no tiene que digitar, la persona no tiene que digitar, simplemente elige de una lista. Entonces, una de las formas de automatizar datos en Excel es construyendo listas para que los usuarios elijan, para evitar la digitación. Eso me genera menos tiempo en la captura de los datos de información. Recuerden que en bases de datos uno digita la información una sola vez. El resto son procesos de búsqueda y de sacar los datos de esa información que se capturó una vez. No hay que estar rellenando y rellenando información en bases de datos porque eso se llama información redundante que puede prestarse para el error o para la confusión. Entonces lo que hacemos es generar listas para que los usuarios elijan la información. Entonces aquí tengo una lista. Les voy a mostrar una aplicación de esto que acabamos de hacer, de la construcción de una lista, ¿sí? Y aquí pues concatenamos con el tema de aprender a manejar o construir lo que se llama una nómina, ¿sí? Entonces, si yo voy a construir una nómina para el ejercicio del pago del salario más los descuentos que debo de realizar por ley a un empleado, pues entonces yo puedo automatizar eso en una hoja de Excel y vamos a empezar a aprenderlo a realizar. Entonces,